¿Qué tal, amigos? El día de hoy vamos a hacer un trabajo sobre líneas y puntos notables en los triángulos. Aquí vamos a observar, por ejemplo, lo que es una seriana, lo que es una bisectriz, una mediana, una altura, una mediatriz, ¿sí? Pero para eso vamos a comenzar primero con una seriana. ¿Qué cosa es una seriana? Una seriana es aquel segmento que parte de un vértice al lado opuesto, ¿sí? Y que no necesariamente tiene una característica en particular, simplemente es un trazo, una línea. Vamos a ponerle, por ejemplo, BN. Entonces, para nosotros el segmento BN se llamaría, ¿cómo se llamaría? Sevillana. Una sevillana, como requisito indispensable, es de que parta de un vértice al lado opuesto. Ahora vamos a ver lo que es una bisectriz. Una bisectriz, en teoría, es una sevillana, ¿sí? Pero que sí tiene una característica en particular. ¿Y cuál es? Una bisectriz sería aquella sevillana, ¿sí?, que parte el ángulo de donde partió, o sea, de donde sale del vértice, en dos ángulos iguales, alfa, alfa. Vamos a ponerle de repente BP, ¿sí? Entonces, para nosotros, BP, ¿cómo se llamaría? Se llamaría bisectriz. Y la bisectriz, ¿sí?, ¿qué cosa sería? Una sevillana que parte el ángulo en dos ángulos iguales. También podríamos denotar de esa manera, de que ABP, el ángulo ABP va a ser igual al ángulo PBC. Eso se va a cumplir en una bisectriz. Veamos una mediana. Una mediana también es una sevillana, ¿sí? ¿Por qué? Porque parte de un vértice hacia el lado opuesto, pero tiene una característica, que el lado opuesto va a caer justo en la mitad de este segmento. Si esto vale 10 centímetros, esto debe valer 10 centímetros. En otras palabras, parte el lado opuesto en dos partes iguales, ¿sí? Entonces nosotros podríamos decir de que el segmento BM, ¿qué cosa sería? Una mediana, ¿sí? ¿Y qué obtenemos allí con esa mediana? De que el segmento AM, ¿no?, este segmento va a ser igual al segmento MC. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otra línea notable. Tenemos a la altura. ¿Qué hace una altura? Una altura también sigue siendo una sevillana. Mira, todo esto es una familia de sevillanas. En este caso vamos a trazar una altura, ¿sí? Trazamos una altura, acá hay una altura, y le vamos a poner BH. Entonces, nosotros podemos decir entonces, de que BH, ¿qué cosa es? Una altura, ¿cierto? ¿Y qué conclusión llegamos? También llegamos a la conclusión de que BH, ¿sí?, es perpendicular al segmento AC. O sea, esto es perpendicular al segmento AC. Veamos una mediatriz ahora. ¿Qué es una mediatriz? Una mediatriz ya no es una sevillana, es el único que deja de ser sevillana, ¿sí? Es aquella altura que parte a un segmento en dos partes iguales. O sea, parte por la mitad y además es altura. ¿Y por qué no necesariamente es una sevillana? ¿Por qué? Porque para que sea sevillana tiene que haber llegado al vértice y no siempre va a suceder eso. Profesor, ¿podría suceder de que esto llegue al vértice y siga siendo una mediatriz? Sí, en los casos en que la mediatriz logre llegar a un vértice es en los triángulos equiláteros e isósceles, siempre y cuando en los isósceles esta altura esté sobre la base. Pero bueno, ya eso será en otra oportunidad. Veamos acá. Aquí le vamos a poner a esto una recta L, ¿sí? Esta recta L, ¿sí?, sería, ¿qué cosa sería? Sería la mediatriz.
¿cierto? Y acá le vamos a poner un punto. ¿Qué les parece si le ponemos Q? ¿Qué se va a cumplir? Que AQ debe ser igual a QC, ¿verdad? Y que la recta L es perpendicular al segmento AC. Sencillo, ¿verdad? Veamos ahora, ya tenemos aquí, ya hemos tenido aquí todas las líneas notables. Ahora vamos a ver cómo se llaman los puntos de intersección de estas líneas notables. Vamos a partir desde una bisectriz, ¿correcto? Profesor, ¿y por qué no partió de la seriana? Buena pregunta. De la seriana no partió porque es muy sencillo. El cruce de sevianas va a originar un punto de intersección que se va a llamar sebacentro. Seviana, sebacentro. Fácil, ¿verdad? Aquí tenemos un triángulo y como observan, ¿sí? Estos son bisectrices. Bisectriz, bisectriz, bisectriz. Entonces, en el caso de la bisectriz, el punto de intersección de esa bisectriz va a tener un nombre. Se llama incentro. El incentro es el punto de intersección de bisectrices. Profesor, y de las medianas, veamos, ahora en el caso de las medianas. En el caso de las medianas, el punto de intersección tiene otro nombre. Aquí tenemos una mediana, otra mediana y otra mediana. Estos se van a llamar baricentro. Entonces el punto de intersección de medianas se llama baricentro. Aquí observamos otra figura. Tenemos un triángulo y tenemos tres alturas. Las tres alturas que parten de tres vértices, ¿cierto? Una altura, otra y otra. En este caso vamos a hallar el punto de intersección de las alturas. ¿Cómo se llamaría? En las alturas se llama ortocentro. ¿Cierto? Muy bien. Se llama ortocentro. Ahora vamos a ver ya no de las alturas, sino esa figura que se parece. Fíjense bien. Eso se parece a una mediatriz, ¿verdad? Son varias mediatrices. En el caso de la mediatriz, ¿sí? El punto de intersección se va a llamar circuncentro. No olvidemos, mediatrices, ahí tenemos una mediatriz, ¿verdad? Partes de segmento en dos partes iguales. Otra mediatriz, de repente bolitas, y otra mediatriz. Esta línea que este punto de intersección se llama circuncentro. Aquí he querido colocar tres propiedades en las cuales se involucran algunas líneas notables, ¿sí? Y propiedades que nos va a facilitar el ejercicio, ya no vamos a desarrollar mucho. Por ejemplo, acá en este triángulo, en el triángulo ABC, se prolonga una bisectriz, ya sabemos que es una bisectriz, interior y una exterior. El ángulo que se forma aquí, vamos a ponerle X, va a ser igual a la mitad del ángulo que está formado acá. O sea, va a ser lo mismo que el B doble entre 2. No hay que olvidarnos eso, ¿verdad? Sumamente fácil y nos vamos a ahorrar mucho trabajo, ¿sí? Ahora veamos en el caso de esta figura. Aquí tenemos un triángulo ABC, tenemos bisectriz en A, bisectriz en C. El punto de intersección ya es conocida, es un incentro. ¿Por qué? Porque al trazar de la otra bisectriz va a coincidir en ese punto. Basta con 2, es suficiente. Ese valor de X lo podemos obtener con facilidad. X es igual a 90 más la mitad de ese ángulo. O sea, B doble dividido entre 2. Fácil, ¿verdad? Y nos ahorramos mucho trabajo. Finalmente, para concluir, tendríamos esto de acá, esta figura. Acá tenemos un triángulo ABC, pero la prolongación va a originar un ángulo externo aquí y un ángulo externo acá. La bisectriz exterior de B y la bisectriz exterior de C se van a intersectar en un punto E. Ese punto E va a formar un ángulo interior X. Así que el valor de X va a ser igual 90, pero ya no más,
sino menos el ángulo que está opuesto a él, interno. B doble sobre 2. 90 menos B doble sobre 2. ¿Sí? Y esto sería la propiedad que me va a permitir obtener el ángulo rápidamente. ¿Sí? Bueno, amiguitos, espero les haya gustado este video y nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad. Gracias.